Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia. Buenos días y vence hoy. Vence mañana. Y vence siempre. Otro gran día en su presencia. Padre, te damos todas las gracias. Te damos toda la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. A todos los que han testificado hoy, celebramos a Cristo en sus vidas y le seguiremos celebrando por siempre en el nombre de Jesucristo. Y para la hermana que habló sobre el evangelista, orando con imposición de manos sobre ella, me puedo identificar muy bien. Cuando el hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, imponía las manos sobre nosotros, sabíamos que algo nos había pasado. Y luego de eso venía la libertad. Así que oro con todos ustedes, que la libertad que has recibido sea permanente en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Así que animémonos con la palabra de Dios. Como sabes, Dios Todopoderoso no hace nada sin su palabra. Dios no hace nada sin su palabra. Él nos habla a través de su palabra por su Espíritu. La palabra de Dios refresca nuestra mente y su Espíritu renueva nuestra fuerza. Que tu fuerza sea renovada hoy en el nombre de Jesús. Que tu fuerza sea renovada mientras escuchas y obedeces la palabra de Dios hoy en el nombre de Jesús. Padre, Señor Dios Todopoderoso, abre nuestro corazón a tu palabra. Llénanos con tu amor, llénanos con tu espíritu, llénanos con tu poder, con tu entendimiento para saber lo que la palabra dice y la capacidad de actuar conforme a ella en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Por favor, toma asiento. Como personas, no podemos poseer aquello que no estamos dispuestos a perseguir. Todo lo que no estés dispuesto a perseguir no lo podrás poseer. Entonces, poseer a Dios o perseguir a Dios es la mejor decisión que puedes tomar en la vida. Perseguir a Dios es la mejor decisión que puedes tomar en la vida. Así que quiero que abramos nuestra Biblia. Abre tu Biblia conmigo. En el libro de Efesios. La Biblia según el libro de Efesios, capítulo 3, desde el versículo 14 al 19. ¿Estamos ahí? Leamos juntos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Aleluya. Nuestro mensaje de hoy es invitando la presencia y el poder de Dios. Que alguien diga, invitando la presencia y el poder de Dios. Invitando la presencia y el poder de Dios. No puedo oírte. Invitando la presencia y el poder de Dios. Esto es traer a Dios a la escena.
Y de acuerdo con la escritura que acabamos de leer, un apóstol de Cristo está orando por el pueblo de Dios, como tú has orado. Él está orando por el pueblo de Dios. Doblo mis rodillas en oración. En total sumisión a la voluntad de Dios, Él oró. En reverencia a Dios Todopoderoso, pidiendo conforme a las riquezas de su gloria. Esto es el Espíritu de Dios. Entendiendo que la fuerza del Espíritu de Dios en el hombre interior es lo mejor y digno de desear. Un apóstol de Cristo está orando por el pueblo de Dios. Él oró en reverencia a Dios Todopoderoso. Él está pidiendo conforme a las riquezas de su gloria. Él entiende que la fuerza del Espíritu de Dios en el hombre interior es lo mejor y es digno de desear. Cristo vive en el alma de cada buen cristiano, de cada verdadero cristiano. Él vive ahí. Si el amor de Dios está escrito en tu corazón y su amor es compartido ahí, entonces ahí Él vive. Ahí Él mora. Donde el Espíritu de Dios mora, también Dios mora ahí. Él mora en tu corazón por fe. Que alguien diga, Él mora en mi corazón por fe. Él mora en mi corazón por fe. Entonces, cuando hablas la palabra de Dios por fe, trae a Dios a la escena. Invitará su presencia y poder. Dios Todopoderoso en el libro de Jeremías 1, versículo 12 dice, yo estoy vigilando para que se cumpla mi palabra. Yo estoy vigilando para que se cumpla mi palabra, para verla cumplida, para que sea hecha. Significa que si Dios lo dijo en su palabra, Él lo hará. Él está vigilando para que su palabra se cumpla. Él no solo habla, Dios no habla solamente. Si lo dijo, Él lo hará. Así que abandonar, rechazar, discrepar o incluso despreciar la palabra de Dios abre puertas a Satanás. Le abre puertas a Satanás para destrucción, intimidación, humillación, para manipulación en la vida de uno. Cuando no estás de acuerdo con la palabra de Dios, rechazas la palabra de Dios o incluso desprecias la palabra, le abrirá puertas a Satanás para entrar a tu vida y traer destrucción. ¿Cómo? ¿Cómo discrepamos con la palabra de Dios? ¿Cómo rechazamos la palabra de Dios? Cuando excluyes a Dios para sacar belleza de lo que está roto, así estás en desacuerdo con su palabra. Cuando excluyes a Dios para sacar belleza de lo que está roto, tomando tu dolor, tomando tu fracaso, tomando tu decepción y transformándolos para su gloria, así no estás de acuerdo con su palabra que dice, yo estaré contigo, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Mi presencia estará constantemente contigo. Cuando excluyes a Dios en traer libertad total, liberación, gozo a los oprimidos, así desprecia su palabra, que dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Así que manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Rechazarás la palabra de Dios cuando excluyes a Dios en el camino milagroso, a través de las temporadas y el desierto de la vida. Así rechazas su palabra que dice, yo estaré contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas.
Yo te guardaré donde quiera que vayas. Nuestro plan de estrategia contra la fortaleza militar de Satanás es la palabra de Dios. Que alguien diga, mi plan de estrategia. No estás hablando. Mi plan de estrategia contra la fortaleza militar de Satanás es la palabra de Dios, la Santa Biblia. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todas las cosas, en Cristo que me fortalece. Tú también puedes decir eso hoy. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él entendió que no era por su poder, no era por su fuerza humana, sino por la fuerza que viene de Dios, por la capacidad que viene de Dios, que le permitiría hacer todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Invitando la presencia y el poder de Dios en tu vida, dirás que cuando invitas la presencia y el poder de Dios a tu vida, te pondrás de pie y dirás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había recibido la palabra de Dios en su corazón, en su espíritu, y entonces de la abundancia de su corazón, su boca habló. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, basado en su palabra. La palabra de Dios concebida en tu corazón. La palabra de Dios concebida en tu corazón, formada en tu lengua y hablada por tu boca, tiene poder. Se convierte en una fuerza espiritual, liberando la capacidad de Dios en ti. La palabra de Dios, que es concebida en tu corazón, formada en tu lengua y hablada por tu boca, tiene poder. Invitando la presencia y el poder de Dios, trayendo a Dios a escena, Dios Todopoderoso te encontrará en el punto de tu necesidad. Jesús te encontrará en el punto de tu necesidad cuando obedeces lo que Él te dijo basado en su palabra. Él te encontrará. Cuando actúas en obediencia a Dios Todopoderoso, prosperarás, sobresaldrás, progresarás, porque su palabra que tú tienes en tu corazón te llevará más allá del conocimiento sensorial, a la presencia misma de Dios. El conocimiento sensorial, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes o tocas, no importa tanto como esa palabra en ti. La palabra de Dios dentro de ti. Una palabra hablada en armonía con Dios tiene poder. Mueve montañas, resuelve problemas. La palabra hablada en armonía con Dios Todopoderoso tiene poder. Rompe yugos. Tiene poder. Resuelve problemas. Obra maravillas. Por tanto, cuando se trata con la fe en Dios, cuando se trata con la fe en Dios, la fe de Dios o fe de Dios, debes comprender que Dios es espíritu. Dios Todopoderoso es espíritu. Por tanto, la fe en Él es un asunto espiritual que debe discernirse y operarse espiritualmente. La fe en Dios Todopoderoso es un asunto espiritual, debe discernirse y operarse espiritualmente.
La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu y sus adoradores hacen que le adoran en espíritu y en verdad. Dios Todopoderoso es espíritu. Sus verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad, en fe. Que alguien diga, en fe. En fe. Adoras a Dios con fe. Y la fe no es una imitación. La fe no es una imitación. No puede ser imitada. No es imitar las acciones de alguien. Pablo oró, tú oras. Alguien está corriendo, tú correrás. Esa persona está saltando, tú saltarás. No, no es una imitación. Debe surgir del corazón de cada persona, basado en la palabra de Dios. Los testimonios de tu propia conciencia, lo que sabes, lo que crees. No puedes esperar respuesta a tu oración basándote en las acciones de alguien más. La fe debe surgir de tu propio corazón, los testimonios de tu propia conciencia. Luego, la palabra de tus labios debe estar de acuerdo con tu corazón. Por tanto, tienes que aprender a usar tus palabras eficazmente. Dile a alguien, usa tus palabras eficazmente. Usa tus palabras eficazmente. Usa tus palabras eficazmente porque las vanas palabras obran en contra de ti. Solo hablas porque quieres hablar. Eso habla en contra de ti. Usa tus palabras eficazmente. Las palabras que hablas te dominarán o te retendrán en atadura. Las palabras que salen de tu boca te dominarán o te retendrán en atadura. Muchos han sido retenidos en cautiverio hoy en día por las palabras de sus bocas. Lo que han dicho los retiene en cautiverio. Usa tus palabras eficazmente. Si tienes que hablar, debes hablar. Primero piensa y habla cosas que son correctas, cosas que son justas, cosas que son de buen nombre, que son puras, rectas. Si tienes que hablar, piensa primero. Incluso las palabras que usas en tus oraciones deben ser escogidas cuidadosamente. ¿Quieres orar? Las palabras que usas en tu oración para hablar con tu Dios deben ser escogidas cuidadosamente. Porque muchos también, por las palabras de su boca, sus oraciones, se han puesto en una posición donde no pueden recibir de Dios. ¿Por qué? Porque oran contrariamente a su palabra. Oran contrariamente a la palabra de Dios. No confiesan el fracaso, no confiesan la derrota, no confiesan la enfermedad, no confiesan la aflicción, no confiesan las dificultades. De hecho, oran en contra de ellas, pero viven en el ámbito de todo esto. Derrota, aflicción, enfermedad. Usa tus palabras eficazmente. Imagina a alguien orando. He estado orando por estos problemas, pero no mejoran. Satanás ha vencido. Tú estás orando. He estado orando por esto, pero no desaparece. Satanás ha vencido. Satanás ha vencido. Satanás ha vencido. ¿En serio? Tus propias palabras pueden causar tus oraciones sin respuesta. ¿Qué te dijo la Biblia? Dice, ora. Ora por tu deseo. Así que no tienes que establecer las palabras del diablo, que Dios no responde las oraciones. No puedes establecer las palabras del diablo. Cuando haces eso,
Eso, liberas fe en la capacidad del enemigo. ¿Y qué te hará él? Te mantendrá en la nube de esta condenación, rechazo, temor, decepción, que te privará del gozo del Señor, que es tu fuerza. Usa tus palabras eficazmente. Dile a alguien, usa tus palabras eficazmente. Usa tus palabras eficazmente, porque las vanas palabras obran en contra de ti. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tuvo la valentía de decir eso porque había invitado a Cristo y a su poder a su vida. Y muchos de nosotros no podemos entender eso hoy. Puede que nunca lo entendamos debido a la medida de nuestra fe en Dios. La medida de tu fe en Dios. No puedes entender que en Él tú puedes hacerlo todo. Dile a alguien, sé positivo. No estás hablando. Sé positivo. Sé positivo. Obra por fe. Vive por fe. Muévete por fe. Habla por fe, no por vista. No seas un hombre que profesa fe, pero no en su corazón. No es así en su corazón. Sé positivo. No seas esa persona que profesa fe, pero no es así en su corazón. Muévete por fe, vive por fe, camina por fe. La oración es tu derecho legal. Que alguien diga, la oración es mi derecho legal. La oración es tu derecho legal. Tu derecho legal. Cuando usas palabras llenas de fe en tu oración, invitarás la presencia y el poder de Dios. Lo invitarás a tu vida a tomar posición en cada situación, a actuar por ti. La oración es tu derecho legal en Dios. Usa palabras llenas de fe para traer a Dios a la escena de tu asunto. Sé consciente de tus palabras. Sé consciente de tus palabras. Porque una palabra es como ¿qué? Una semilla. ¿Que produce según qué? Según su género. La palabra es como una semilla, produce según su género. Invitando la presencia y el poder de Dios. Ese es nuestro mensaje y quiero que miremos las Escrituras nuevamente. Abre conmigo en el libro de Juan. El libro de Juan capítulo 15. Leeremos del versículo 7, versículo 8 y versículo 11. Y leo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué entiendes por esto? Dios Todopoderoso se complace cuando tus oraciones son respondidas, cuando tus necesidades son satisfechas. Él se complace. Cuando tu oración que has orado, tus oraciones son respondidas, tus necesidades son satisfechas, Él se complace, Él es glorificado. Así que puedes hablar como Él. Puedes decir lo que Dios ha dicho. Si Él lo ha dicho antes, lo dirás y le traerás a escena. Invitarás su presencia y su poder a tu situación. Dios se complace cuando tus oraciones son respondidas. Le complace verte feliz. Puedes hablar como Él.
Si Él lo ha dicho en su palabra, tú puedes decirlo. En tu crecimiento espiritual, ¿qué te dice la palabra de Dios? En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, dice que eres más que vencedor. Eres más que vencedor por medio de Cristo que te ama. Así que puedes decir con valentía, soy una nueva creación. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Todo lo demás ha sido hecho nuevo. En tu crecimiento espiritual, la palabra de Dios dice, eres más que vencedor. ¿Qué te dice la palabra sobre tu salud? En Isaías 53, versículo 5. Puedes decir con valentía, soy sanado por la sangre de Jesucristo. Soy salvo por la sangre de Jesús. Soy liberado por la sangre de Jesús. Soy sanado. Soy bendecido por la sangre de Jesucristo. La enfermedad ya no tiene poder sobre mí. La aflicción no tiene poder sobre mí. Yo camino en mi salud divina. Porque la palabra de Dios te ha prometido que eres sanado por su palabra. Eres salvo por su palabra. Eres liberado por su palabra. Entonces, invitarlo a Él, a su poder, a su presencia en tu vida, hará que la palabra viva, la hará viva. En tu relación, ¿qué te dice la palabra de Dios? Puedes decir con valentía, soy un instrumento de gozo. Soy un instrumento de paz, porque eso es lo que tu Padre representa. Soy un instrumento de bondad, un canal de luz. Mi hogar, mi familia, mi matrimonio son bendecidos. El gozo de Dios, la armonía de Dios abundan en mi hogar. Eso es lo que la palabra de Dios te dice en tu relación. Si la palabra ha sido hablada por Dios, puedes confesarla y Él la hará. Dice que Él vela por su palabra para que se cumpla. Dios vela por su palabra para que se cumpla. Él no solo habla, sino que lo trae a cumplimiento. Cuando hablas con fe, en tus finanzas, ¿qué te dice la palabra de Dios? En Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, yo supliré todo lo que les falta. Todas, Él no dijo algunas, yo supliré todo lo que les falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que tú puedes decir con valentía, Jesús es mi fuente, tengo todo lo que necesito. Él es mi fuente, tengo todo lo que necesito, soy una bendición para bendecir a otros. Porque tu granero está lleno, está rebosando. Esa es la promesa de Dios para ti. Eso es lo que dice su palabra acerca de ti. Así que mis hermanos, podemos regocijarnos en el Señor. Podemos tener pleno gozo en el Señor cuando permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros. Así Él nos dice en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 24, dice, porque todo lo que ores, cree. Que alguien diga, cree. Porque todo lo que oras, cree. Di, cree. Esa es tu conexión. Porque todo lo que oras, cree. Porque Dios Todopoderoso está siendo formado en nosotros. Mientras su palabra es proclamada, es hablada, Él está siendo formado en nosotros mientras honramos su palabra, proclamamos su palabra y actuamos conforme a ella.
El hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, nos dijo algo. Dijo que solo puedes ser espiritual viviendo en la palabra de Dios y la palabra de Dios viviendo en ti. Dios es espíritu. Aquellos que le adoran lo hacen en espíritu y en verdad. Solo puedes ser espiritual cuando la palabra de Dios vive en ti y tú vives en la palabra. Que tú seas edificado, ¿es qué? Es puramente por gracia. Él dijo que no se trata de la filosofía de la palabra, ni de la teoría de la palabra, ni de la historia de la palabra, sino de vivir en la palabra y la palabra viviendo en ti. Hoy puedes invitar la presencia y el poder de Dios a tu vida, actuando según la palabra, viviendo en la palabra, moviéndote en la palabra, creyendo en la palabra. Y verás que las cosas obrarán para ti. Verás que las cosas obrarán para ti. La fe no es magia. Deja que surja de tu corazón. Que sean los testimonios de tu conciencia. Lo que crees, lo que sabes que Dios es capaz de hacer. Actúa conforme a ello y verás las cosas obrar para ti. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El Señor es fiel. Sí, Él es fiel. No te rindas. No te canses. No te desanimes. Aférrate a su palabra. Ese es nuestro plan. Nuestro plan de estrategia. La palabra de Dios contra la fortaleza militar de Satanás. Usa la palabra en todo momento. La palabra de Dios. Recuérdale a Dios de lo que su palabra te ha dicho a ti. Cuando la vida se vuelva desafiante, se vuelva difícil, recuérdale de su palabra, porque Él vela para que se cumpla. Así que les bendigo a todos. Gracias. Les dejo en fe y espero encontrarles en fe en el nombre de Jesús.